Ok. Al ya saber dónde posicionar las fuerzas, como dije, B entre 3 tienen que siempre enfocarse en la esquina donde esté esta L, sea de este lado o sea del otro lado. Fíjate que aquí también está una L. Donde esté esa L, entonces ahí empiezan de ahí hacia adentro de la figura. De ahí hacia adentro, fíjate aquí también está la L, de ahí hacia adentro de la figura. Donde esté esa Ok, L es que van a usar B entre 3. Si empiezan desde la punta, tienen que usar es la otra fórmula, B2 por B entre 3. ¿Entendido? ok, entendido. Ok. Entonces, ajá, usamos B entre 3, me da 3.33. Ok, entonces significa que mi otra fuerza, que ya la calculamos, va a ser esta que está aquí. Va a estar posicionada aquí, ¿verdad? Entonces, 3.33. Significa que desde esta esquina que está acá, ¿verdad? Me desplazo hacia la izquierda, porque aquí estamos en esta esquina, me desplazo hasta la izquierda 3.33 unidades. Entonces me deja una flecha aquí. Por eso la posición de estos 50 es aquí, justamente aquí. En cambio, la del rectángulo, la mitad, ¿verdad? Que fue lo que calculamos, 5. La mitad de este rectángulo puede ser de aquí a acá o de acá a acá, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero va a ser desde una esquina hacia el centro, 5. Por eso es que aquí el profesor puso 5 acá. Esta va a ser la distancia donde vamos a posicionar estos 200 kilonewton. Va a estar posicionado en la posición 5, a 5 metros. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, entendido. Ok. Y en el caso de aquí de este triángulo, igualmente, si es B entre 3, estoy viendo cuál es la base, 4 entre 3 da 1.3. Entonces, aquí está mi triángulo. Este es mi mismo triángulo. Aquí está mi triángulo. Como estoy usando B entre 3, base entre 3, entonces va desde aquí, desde esta L, hacia el medio. Da 1.3, ¿verdad? Aquí, ahí va la fuerza. Ok, entonces ya teniendo la posición de cada una de estas fuerzas y sabiendo cómo calcular el BY y el AY, fíjate que aquí no hay ningún momento, no hay nada. O sea, aquí puedes calcular primero momento en A, que ya sabes cómo hacerlo, porque lo expliqué anteriormente, y luego hacer sumatorias de fuerzas en Y para poder conseguir el valor de AY. ¿Sí te acuerdas? Sí, Oiga, pero una Ok. duda, el profesor, si por lo menos uno hace la primera, el cálculo por el momento, en segunda incógnita se puede hacer por sumatoria de fuerzas, porque él había dicho que evaluaba era por incógnita. Yo lo comprobé en el ejercicio número 2. Igual puedo pasar la grabación, pero lo voy a volver a comprobar porque tú no estabas aquí. Puedes hacer sumatoria de momentos en A. Yo dije una regla para poder enfocarse más rápido en los signos, que es donde estás posicionado, que en este caso es el momento en A, te posicionas ahí y el sentido es antihorario. Es tu referencia. Antihorario, ¿qué dice? Como en una balanza. No, yo sé. Ujú. Lo que pregunto es que, por ejemplo, como tú estabas diciendo ahí que íbamos a sacar sumatoria de fuerza, que si el profesor permitía, o si sabía, pues, si el profesor permite que saquemos el momento de fuerza de uno de los puntos y que el otro salga por sumatoria de fuerza, o nada más estás poniendo un ejemplo.
puedes hacerlo de las dos maneras y te va a salir bien. Entonces, fíjate, aquí en este ejercicio, el ejercicio 2 aparece momento en A, momento en B. Con tal que hagas un solo momento, ya el otro puedes hacerlo con sumatoria de fuerza. Ejemplo, ya te conseguiste el BY. Entonces, ahora quieres conseguir el BY. El BA no se puede colocar en la calculadora, pero va a ser ese 0. Estos 100 están abajo, van hacia abajo, entonces son negativos. Entonces, menos 100, ¿verdad? Luego viene menos 150. Luego viene menos 300. Y más, porque el B ya está hacia arriba, con la flecha hacia arriba, más 429.17, ¿verdad? Ese valor te está dando menos 128.83, el mismo valor de ayer. Pero ¿qué pasa? Este 0 simboliza donde está ubicado ayer en tu ecuación escrita en tu cuaderno. Como tienes que despejar, entonces este valor, que fue el que te dio la sumatoria de todo esto, lo despejas al otro lado y de negativo pasa a ser positivo. Y ya, ese es el valor de ayer. Fíjate que te dio lo mismo. Puedes hacerlo de las dos maneras. La manera más sencilla es que primero uses el momento en A y luego uses la sumatoria de fuerzas en Y. Ok. Bueno, ya al hacer eso, ya tenemos entonces el valor de BY y el valor de AY. Estos valores en horizontal no nos importan. No nos importan porque nuestro estudio se basa en el doble de la viga. Y el doble de la viga se hace de manera que se dobla o hacia abajo o hacia arriba. Por eso no nos importa este valor de X, pero tienes que colocarlo cuando tienes una figura de este tipo que aparece aquí. Fíjate que aquí es o sea, es fija, es una figura fija. No puedes moverlo, no puedes trasladarlo a ningún lado, ni puedes trasladarlo así, ni puedes trasladarlo así, porque está fijo a una superficie. En cambio, esta otra tiene rueditas. Significa que sí se puede mover horizontalmente, pero vertical, como está pegado a la viga, no se puede mover. Y esa es la fuerza que está interactuando aquí. ¿Sí? Donde no se puede mover son las fuerzas que nosotros denotamos. En el caso de los ejercicios del profesor, solamente vamos a tener estas dos figuras. Entonces, con tal que se memoricen que este triángulo, si tienes un triángulo sin rueditas, hay una fuerza que tú la vas a decir A, Y, B, Y, C, Y, o sea, cualquier letra que esté involucrada en este punto, Y, y cualquier letra, y esa misma letra, X, horizontal. Si hay un triangulito. Si hay un triangulito con rueditas, que es un apoyo fijo, movible, entonces solamente vas a tener una sola fuerza, que es este BY, que te va a tocar conseguirlo. Entonces pueden acordarse de esas dos cosas y ya de una vez saben identificarlo. ¿Cuáles son las fuerzas que involucran eso? Ok. Ya al tener todo esto, viene estas otras partes. Ahora sí, podemos empezar el estudio, que lo que realmente corresponde con mecánica, pues resistencia a materiales. Ahora sí. Entonces, cuando ya hacemos todo ese estudio, ¿verdad? Tenemos el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. El diagrama de fuerza cortante, ¿qué es? Es dibujar las fuerzas que calculamos anteriormente. Dibujarlas. Entonces, por lo menos aquí, tenemos los 200. Estos 200 que están aquí, como hay una flecha hacia arriba, entonces, tú dibujas hacia arriba tus 200. Es una carga puntual. Cuando es una carga puntual, es decir, una sola flecha, entonces es una línea horizontal.
¿Hasta qué punto? Hasta donde se termine, que encuentras otra fuerza puntual. Esa otra fuerza puntual es esta que está aquí. Por eso aquí recorrimos 1 metro. Este 1 metro es este que está aquí. Voy un poquito rápido, muchachos, porque ya son las 9:30 y ya quiero terminar. Ya pega el cansancio. Sí, Claro. por eso, y el hambre. Entonces, por eso. Sí, el hambre, sí. Ajá. Entonces, bueno, subo, traslado. Entonces, aquí tengo otra fuerza, entonces esas otras fuerzas va bajando, es negativo, entonces los 200 que tenía, que era donde estaba parada, resto, porque estoy bajando, resto. Lo que esté abajo se resta y lo que estén subiendo se suman. Ajá. Entonces, resto 100, me da 283. Donde consiga una figura de rectángulo, así, una carga distribuida, significa que eso va a ser una línea inclinada hacia abajo. Es esta línea inclinada hacia abajo. Esto lo sale en la plataforma de Saya. Sale en la plataforma de Saya creo que en la unidad 1. En la unidad 1 sale una imagen que fue el primer ex parcial o el primer quiz. Él mostró una imagen que era para acordarse de esta figura. Entonces, bueno, cuando es un rectángulo es una línea inclinada. Si las flechas están hacia abajo, significa que es una inclinada hacia abajo, así. Si las flechas están hacia arriba, entonces la inclinada iría hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Cuando hay un triángulo, en el diagrama de fuerzas cortantes, cuando hay un triángulo, se tiene que hacer es una curvatura, como si fuese una parábola, como si fuese un tobogán, como si fuese un aro, eso, una curvatura. Y va a depender si la curvatura es cóncava o convexa, depende si señala hacia adentro del eje o si señala hacia afuera del eje. Uno usualmente busca posicionar esta curvatura de esta manera. Si estás, o sea, si estás alejado de tu eje y de repente viene otra bajada, entonces dibújala así. Dibújala de esta manera, como una montaña. Dibújala de esta manera. Ajá. Ok. ¿Estamos? Esa era una de mis dudas. Sí. De saber cuándo era cóncava o cuándo era convexa. Sí. Es de así, pues. Si estás alejado, entonces pones la curvatura de manera que quede así. Ok. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Ya sabes que esto es inclinado. Ahora, ¿hasta qué punto tienes que seguir inclinando? Hasta estos 150. Estás en 20.83. Tú restas lo que tienes donde estás posicionado, restas 150. Al restarlo, te está dando este valor que está aquí. Fíjate que ya te pasaste al lado negativo, 129.17. ¿Sí? Y ya sabes que este triángulo te da una curvatura hacia adentro, pero ¿en qué distancia, a qué altura vas a seguir bajando? Como aquí está negativo, entonces estás en menos 129.17, vas a seguir restando porque está una flecha hacia abajo, es decir, negativo, vas a seguir restando, o en este caso sumando, porque menos 129.14 menos otros 300 te va a dar menos 429, como lo estuvimos haciendo al principio de la clase. ¿Sí? Sí. Okay. Te perdiste. No, no, está bien, está bien. Ok. Bueno, entonces, ajá, haces la curvatura. Entonces, es por esta negativa. Cuando ya llegas aquí, fíjate, no termina aquí en la carga distribuida, sino que acuérdate que tienes aquí una fuerza aquí abajo, que es el BY, que fue lo que te dio. Que es el que sube. Es que es tu exacto y tiene que quedarte aquí en 0.
puede ser 0,01, sí. Puede ser 0,002, sí. Puede ser 0,004, también. Bueno, el anterior que hice la comprobación sí quedó en 0,02 y están como que dicen el rango de tolerante, pues. Exacto, con tal que sea 0,0, ahí ya está aceptado. Ahí ya está bien. Los demás son pequeñas desviaciones por los decimales. Pero con tal que sea Ok. 0,0, fino. Estamos bien. Entonces, esta es una manera de observar si los datos, los cálculos que has hecho anteriormente están correctos o no. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces así es como se hace el diagrama de fuerza cortante. Es el diagrama más sencillo que puede haber. Ajá, el de momento flector. El profesor no quiere que lo hagan por el método de las áreas. Y está bien, porque ahora debemos empezar a trabajar con las fórmulas de los momentos. Ahora, aquí yo me interesa en gran medida que explicar un poquito más lento la parte de las distancias. Pero estamos cortos de tiempo. Entonces, Ok. ¿cómo será que hago? Bueno, voy a tratar de explicarlo rápido y si no lo entiendes rápido, me dices y empiezo a explicar lento. Dale, pues está bien. Ok. Ajá. Este tramo que está aquí. Este tramo que está aquí es desde el punto A hasta un poquito antes de la siguiente fuerza puntual que tengo, que son estos 100. ¿Sí? Desde el punto A hasta un poquito antes de esos 100. Es decir, ahí cuando empezamos con el método de corte, que es lo que estamos haciendo en realidad, estamos tomando, yo te digo, ajá, estamos haciendo esto. Estamos tomando, la viga termina aquí, justo termina aquí. Pero nosotros no vamos a estudiar de aquí a aquí, sino que vamos a estudiar un poquito antes, un poquito antes. No sabemos cuánto es ese poquito antes, porque tú puedes, fíjate aquí esta regla. No sé si la logras observar. ¿Logras observar bien los numeritos? ¿Sí? ¿No? ¿Se cayó la señal? No, sí se ven, sí se ven. Lo que pasa es que tengo el micrófono en silencio. Ok. Bueno, em, desde aquí hay dos. Siempre se toma un poquito antes de la fuerza, ¿no? Sí, pero esto es lo que quiero que veas. Esto es lo importante. Desde Ok. aquí, ahí suponte que 2 más 15, bueno, 2 y 15. La distancia de estos dos serían 13. Ok. 13. Aquí la distancia que hay de aquí a acá son 13 centímetros. ¿Sí? Ok. Ok. Ajá, son 13 centímetros. Tú vas a tomar un poquito antes. Ahora, ¿cuánto sería el valor de ese poquito antes? Suponte tú que lo tomaste aquí. ¿Cuál sería ese valor numéricamente de ese poquito antes? Podría ser que en el límite de 13 y 14. De 13 y 14. Ajá. Eh, pero, ajá, ¿cuál sería ese valor puntual? Venga, no sabría cómo hacerlo ahí. Ahí es donde quiero llegar. No Esa sabemos. sería mi incógnita. Eso, no sabemos. Como no sabemos, porque para mí puede ser, no, bueno, ese poquito antes es aquí, justamente en 4,5, 14,5, pero para ti puede ser en Claro. 14, o para otro puede ser en 13,5, o para otro puede ser en 14,7, 8. Ese poquito antes, como hay tantas posibilidades, no lo sabemos, por eso es que se le denota como X. Esa Ok. distancia se le denota como X porque puede ser un poquito antes, un poquito después, X, pues. Entonces se llama como Ok. X. Pero lo que estamos haciendo es este corte. Ahí
en ese poquito antes que no sabemos cuánto es, estamos cortando de esta manera la figura. Y, Ok. vamos para acá, vamos para acá. Ajá. Y por eso es que aquí el profesor pone X. Esa X va a estar condicionada a el análisis de estas distancias que estemos aquí. Como te mostré en la Ok. regla. Que esa es la distancia que desconocemos al hacer el corte. Esta es la distancia que sí conocemos. Pero al hacer el corte, como es un poquito antes, un poquito después, y no sabemos en realidad cuánto es ese Ya, ya. poquito, le ponemos que es el valor de Ok. X. Pero lo que sí conocemos Ok. es los límites que estamos colocando. Esos sí lo conocemos. Entonces va desde el punto cero, Es de 0 a 1, que es este tramo que sí conocemos. que es donde parte la flechita. Ajá, donde Ok. partimos, si partimos de izquierda a derecha, este es mi punto cero. El punto A es mi punto cero, de izquierda a derecha. Punto A, de 0 a 1 metro. Ok. Eso sí lo conocemos y por eso colocamos el rango. Como tú mismo dijiste, el rango de valores podría ser entre 14 y 13. Bueno, este rango es desde 0 a 1. Puede estar entre 0.1, 0.2, 0.99, 0.98, X, pero está entre este rango. Por eso es que hacemos esos límites. Ok. Ok. Ajá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, debemos dibujar la gráfica como aparece aquí. Hacemos el recuadro de la viga, que es este que está acá. Ponemos la fuerza que interactúa en el lado izquierdo, que es esta que está acá, que la conocemos. Y como lo estamos picando un poquito antes de que llegue esta otra, por eso no involucramos estos 100 newton, porque lo estamos haciendo un poquito antes de llegar a Ok. esa otra fuerza. Siempre el corte 1 va a ser antes de que llegue otra fuerza. ¿Comprendes? Sí. Ok. Cuando ya No, no se toma en cuenta, pues. exacto, no se toma en cuenta. Cuando ya se examina este primer corte, ya el segundo corte vamos a examinar ahora no una, sino dos fuerzas. Cuando se examina el tercer corte, entonces no dos, sino tres fuerzas. Y así sucesivamente, porque vamos a ir examinando de tramo en tramo, en tramo, en tramo. ¿Comprendes? Hasta llegar al final, pues, del último Hasta tramo llegar al final. de belleza, que sería Sí. Ok. Entonces, ese es puntos claves para poder realizar estos ejercicios. Que hayas entendido por qué este valor es X y que hayas entendido el límite, los rangos, los límites. Entonces, Sí. dibujas esta fuerza y, como dijimos anteriormente, nuestra referencia va a ser antihorario para lo del momento. Entonces, cuando Claro. Por eso dibujas, que está la flecha ahí. ajá, esto es antihorario. Cuando estás de izquierda a derecha, esto es otra regla, cuando vas de izquierda a derecha, lo vas a dibujar de esta manera. Así, antihorario, el momento, y este vector B va a ir hacia abajo. Esta es una regla. Ok. Lo dibujas de esta manera. Ok. Ahora para formar la ecuación que está aquí. La ecuación que está aquí, cuando vas de izquierda a derecha, vas a colocar la M positiva, como está aquí, y donde estás dibujando esa M antihorario es donde estás parado. Ahí es donde vas a estar parado. Ok. Entonces, como estás parado ahí, Ok. Ok. ¿cuál es el signo de esta fuerza que está aquí, que está subiendo? ¿Positiva o negativa? Que como está en contra, es negativa. Ajá, negativa. Y efectivamente aquí está negativo. Ahora, ¿cuál es la distancia? Porque acuérdate que estamos buscando momentos. Entonces, fuerza por distancia. Ya tenemos la fuerza, sabemos que es negativa. ¿Cuál es la distancia de donde estoy parado aquí hasta esta primera fuerza?
Bueno, sería que 1 metro o hasta donde está la primera fuerza sería 1 metro. Ajá. Ahí es donde quiero también pararme. Estos Es límites, como que dice, es como que si diéramos un paso ahí, de ese punto al otro punto. ajá. Quiero pararme en esto. Estos límites que están aquí, sí, efectivamente es 1, pero primero nos interesa es conseguir la ecuación, es decir, la función que tenga que ver con una X involucrado, o sea que desconocemos esa distancia y por eso es que lo hacemos en función de X. Es decir, esta distancia que como dijimos, cortamos un poquito antes, un poquito después, no sabemos cuándo es ese poquito, esta es la verdadera distancia. Tú te olvidas por un momento, porque ya colocaste aquí los límites, tú te olvidas por un momento que esta distancia es 1, te olvidas de eso. Tú te Claro, enfocas porque en ya tu deja de dibujo. ser 1. Ajá. Tú te enfocas en tu dibujo. Y tu dibujo dice que si estás parado aquí y tienes esta fuerza, la distancia que hay de aquí a esta fuerza es X. Ok, ¿Sí? ok, Ok. sí, es mi distancia desconocida. Mi distancia desconocida, exacto. Entonces, te interesa que esta M esté libre, esté sola, esté despejada. Entonces, como está esto sumando a la M, o en este caso restando a la M, de restando pasa al otro lado de la ecuación sumando y te queda así. ¿Sí? Ok, Ok. sí, Cuando ya tienes esa M despejada, solita, ahí sí te vas a enfocar en los límites. Estos que están aquí arriba. Te enfocas en estos límites. Ahora sí, ¿cómo lo vas a hacer? Primero, colocas el primer valor, es el que vas a sustituir en la distancia esta, en la distancia X desconocida. Ya la conoces, es 0. Sustituyes esta X, que es esta que está aquí, esta X, la sustituyes con el primer valor del límite inferior, que es 0. Al sustituirlo te va a dar un ok, valor, que en este caso te dio también 0, de ser. pero en este otro caso, cuando haces el límite superior, sustituyéndolo donde está esta X, te está dando un valor numérico, que es la multiplicación de este por 1. Ok, Ok. Entonces, ya sabes, en tu punto 0 de la gráfica, tú sabes que en la gráfica todo lo que está aquí en el cruce de la L es 0 y todo lo que vaya adelante va 1, 2, 3 progresivamente. Bueno, estos que están aquí horizontalmente van a ser las distancias. Las distancias. ok, Y lo que esté hacia arriba o hacia abajo van a ser los valores de los momentos, que son estos números que estás calculando aquí. Por eso M de momento, va a ser 0 cuando la distancia es 0, porque ese fue el valor que sustituiste, y va a ser 120 y pico cuando la distancia sea 1, que ese fue el valor que ok, sustituiste. Entonces, fíjate, 0 ok, es 0 y en 1, 120. Por eso fue que subió. Ahora, ¿cómo saber si ok, es una curva o una línea recta? Eso lo sabes según tu diagrama de fuerza cortante. Si en el diagrama de fuerza cortante tienes un rectángulo aquí, entonces, si está en el lado positivo de la gráfica, es una línea recta y positiva. oh, ok, Ok, ajá, es una línea inclinada positiva. Ajá. Aquí subes. Aquí fíjate que llegamos acá en este momento. Este momentito que está aquí, este momentico que está aquí. Es un momento fastidioso, pero es un momento. Como este momento ya ok, está directo, directico, entonces este momento indica que hay que sumar o restar dependiendo a cómo esté. En este caso,
Tú puedes decir que está sumándose. Pero puede que exista el caso de que esté hacia abajo. ¿Cómo te ahorras esa complicación o ese análisis? Te lo ahorras analizando el segundo tramo. ¿Sí? Ok. En este momento igual tienes que analizar el segundo tramo. Entonces, ya dijimos que analizamos esta primera fuerza puntual. Ahora toca analizar esta con la segunda fuerza puntual para el corte 2. ¿Sí? Entonces, Para el corte 2, ok. entonces, aquí los 120, ¿verdad? Tienes los 100 del vector de la fuerza puntual que está aquí y tienes los 60 del momento que ya de por sí te lo dan. Entonces tú estás cortando prácticamente acá. Tú estás cortando acá. Ya analizaste este tramo, ya sabes cuánto da. Ahora estás analizando este segundo tramo. Entonces al analizar el segundo tramo, estás cortando un poquito antes y Un poquito antes de ese otro metro que viene. exacto, que no sabes cuánto es ese poquito antes, por eso le pones el valor de X. No sabes cuánto es, pero le pones el valor de X. Pero hay datos que ya en este segundo tramo sí conoces. Ejemplo, por ejemplo, ya sabes que analizaste aquí. Ahora estás analizando acá. Entonces, ¿cuáles son tus límites que sí conoces? Los valores que sí conoces. Es que estás aquí parado en 1 y vas a analizar hasta 2, porque es la suma. Tú estás igual de izquierda a derecha. Tu punto de inicio es el punto A. Entonces, si estás analizando desde A hasta acá, porque ya es el segundo corte que estás haciendo, antes de llegar a esta fuerza, aquí el segundo corte, entonces son... Tomas en cuenta las distancias anteriores. ¿Cómo? Se toman en cuenta las distancias anteriores. Sí, se toma en cuenta las distancias anteriores si vas de izquierda a derecha progresivamente. O sea, a medida que vas agregando más fuerzas, vas contando más distancias anteriores. Ok. Entonces aquí vas, los límites. Va desde 1, que estás aquí parado, que ya lo estudiaste, hasta 2, que está aquí este otro tramo, hasta 2. Entonces ahí ya pusiste los límites. Pero sabes que estás cortando a una distancia desconocida, por eso pones aquí X. Pero dentro de eso desconocido, hay un tramo que sí conoces, que es este 1 que está aquí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, si tú por lo menos quieres saber la distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, sería el valor de X menos el valor de 1, ¿correcto? Es como si tú tuvieses aquí pues en vez de X sería 3. Y quieres saber cuánto vale esta parte aquí. Entonces, automáticamente tu mente dice, no, bueno, y esto es 3, y quiero saber cuánto vale esto, le resto 1, lo que me queda, ese es el valor de aquí. ¿Cuánto da 3 menos 1? 2. Bueno, ese mismo procedimiento es el procedimiento que estamos haciendo aquí. Aquí. Ahora, las distancias que vas a tomar, debes tener más precaución porque ahora vas a involucrar a la X dentro de esas distancias, porque vas a estar parado aquí, como ya te dije, realizas tu gráfica, fuerza que conoces, segunda fuerza que conoces con todo lo que involucre, y estás parado aquí. Izquierda, derecha, estás parado aquí. Entonces pones la M en positivo, ya sabes que este valor se opone al movimiento natural, entonces es negativo,
por la distancia que hay desde que estás parado Negativo. hasta esta primera fuerza. Es X. Ahora, esta Es segunda X. fuerza, ¿en qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Eh, bueno, se opone a la otra fuerza, entonces sería negativo, Estás parado aquí. porque una va una va antihorario y la otra va en sentido horario. Ajá. Pero estás parado aquí. ¿Y te acuerdas que te dije? Estoy parado en ese donde está la flecha. Estás parado donde está la M. Entonces, si estás Ajá. parado donde está la M, el 100 estaría a favor o en contra del movimiento natural. A favor. Entonces, ¿positivo o negativo? Entonces sería positivo porque están a favor del movimiento natural. Exacto. Mosca que me dijiste es negativo. Por eso es que te estoy recalcando esto. Positivo porque está a favor del movimiento natural. Estás parado aquí, lo que está a la izquierda baja. Este está bajando, es el mismo sentido, Claro. positivo. Ok. Ajá, por la Si distancia. estuviera en contra, sí sería negativo. Exacto, como es el caso de este otro. De este otro, el movimiento natural es que baje y este otro está subiendo, entonces está en contra. Por eso aquí está en negativo. Está en contra. Ok, Ok. ajá. Fuerza. ¿Cuál es la distancia si estás parado aquí? ¿Cuál es la distancia de aquí a estos 100? Es esta distancia desconocida que está acá. Es mi distancia desconocida. Ajá, pero esa distancia desconocida la puedes conocer Ok. colocando que es la distancia total menos Utilizando la la distancia anterior. conocida. ¿Ah? La distancia que ya conocemos. Ok. Menos la distancia que ya conocemos, que es Ajá, la del anterior. exacto. Distancia desconocida menos distancia conocida es lo que me va a dar esto. Acuérdate que en el ejemplo que te dije con números era 3 menos 1, 2. Ah, entonces es esa la distancia desconocida que tengo yo aquí. Ok. Ok. Ajá. Y finalmente, este momento que está aquí, ¿verdad? Este momento, que ya de por sí es un momento, o sea, no te interesa las distancias, solo te interesa si es a favor del movimiento antihorario. Si es antihorario es positivo, porque está a favor del movimiento natural. En este caso, ¿es positivo o negativo? En este caso se une el movimiento natural y es negativo. La, Exacto. la flecha. Por eso aquí están los 600 normalito. No tienes Ok, pues distancia, tienes los aquí 600. está. Aquí tienes que aplicar una distributiva, luego sumar todo, ¿verdad? Lo que sea que no tenga X, y luego despejas, porque te interesa es tener esta M solita, solita. Ya queda un minuto, se va a cerrar, Ok, pero bueno. Entonces, este X ya tienes la fórmula en función de X. Entonces, vas a hacer lo mismo que hiciste anteriormente. Evalúas en el punto 1 X cuando la distancia es 1, entonces me da tanto. Y cuando la distancia es 2, ok, me da tanto. Entonces, ok. esto que te indica aquí es donde vas a posicionarte en el diagrama. Tomando en cuenta la figura que dio arriba. Tomando en cuenta